Pero antes de trabajar o de pensar en escalamiento vertical, debemos tener clara una definición. Vamos a decirle al señor Beltrán, por favor, que me lea este concepto si tiene audio. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí. Ya. Es clúster. Son sistemas distribuidos conformados por grupos de computadoras unidos entre sí, normalmente por una red de alta velocidad y que se comporta como si fuesen un único servidor. Fíjense lo siguiente, el clúster no es más que lo que ven en pantalla, 2, 3, n equipos configurados a través de cierto software, de ciertas características lógicas, para que trabajen como si fuera uno solo. Esto aumenta considerablemente la potencia y capacidad de procesamiento, pero para lo que es el usuario final, él los visualiza como si estuviera accediendo a un único servidor. Para él es totalmente transparente esta configuración, donde él no se va a percatar cuando esté trabajando con uno o con otro elemento del clúster, sino para él les da igualito si el clúster está utilizando el computador 1, el 2 o el 3 para procesar sus datos, sino simplemente es lo que le interesa es que esa información sea procesada. Ahora bien, esta idea del clúster es la que nos lleva al concepto de escalamiento horizontal. Allí lo tenemos. En el caso del escalamiento horizontal, lo que estamos realizando son actualizaciones al clúster, añadiéndole nuevos equipos, nuevos nodos. Vean que a la izquierda tenemos un clúster pequeño formado por tan solo 3 nodos. Hacemos una actualización añadiéndole 2 nuevos nodos y tenemos un clúster más potente. El escalamiento horizontal es entonces sin duda el más potente de todos, pero también el más complicado de configurar. Este modelo implica tener varios servidores, en este caso los denominamos nodos, trabajando como un todo, lo cual nos permite crear una red de servidores conocida como clúster, que ya la hemos definido, con la finalidad de repartirse el trabajo entre todos los nodos. Sí, exactamente. El escalamiento vertical, estamos hablando un solo equipo que hace todo el trabajo, y cuando le vamos a hacer las mejoras, las actualizaciones, le cambiamos componentes de hardware y listo. O cambiamos ese equipo por uno más potente, pero sigue siendo uno solo. Cuando hablamos de escalamiento horizontal, estamos hablando del uso de clúster, es decir, de conjuntos de computadores que trabajan como si fuera uno solo. Vean que esta segunda idea siempre va a tender a ser mucho más potente que la primera. Entonces, en este caso del escalamiento horizontal, cuando vemos que el rendimiento se ve afectado por incremento de los usuarios, de los clientes que acceden a él, lo que se hace es añadir nuevos nodos, donde de esta forma, a medida que es requerido, podemos ir colocando más y más nodos de manera prácticamente ilimitada. Para que el escalamiento horizontal funcione, debe existir un equipo primario, desde el cual se administrará el clúster. Cada nodo del clúster deberá tener un software que le permita integrarse a dicho conjunto. Por ejemplo, aplicaciones de Java, tenemos servidores de aplicaciones como WebLogic, Wi-Fi, WebSphere, etc. Y sobre estos se montan las aplicaciones que queremos escalar. Vean que estamos hablando de una configuración un poco más, un poco no, bastante más compleja.
Vamos a ver entonces cuáles serían las ventajas de esta técnica del escalamiento horizontal. En primer lugar, como ya dijimos, el crecimiento es prácticamente infinito, ya que mientras que tengamos espacio disponible, podemos ir añadiendo cuantos nodos nos resulten necesarios. En segundo lugar, este escalamiento horizontal puede ser combinado con escalamiento vertical, dándole aún más posibilidades de crecimiento a nuestra empresa, a nuestra red. En tercer lugar, en este caso sí se soporta la alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque supongamos que mi clúster, como estaba en la imagen, es de 5 equipos y yo le voy a hacer el mantenimiento. ¿Qué hago yo? Simplemente detengo uno de los equipos, le hago mantenimiento, lo vuelvo a poner a funcionar, detengo el otro, etcétera. Y en ese caso muchas veces el cliente ni siquiera se va a percatar de que se hizo ese proceso de mantenimiento, porque la red se mantuvo prácticamente sin alteraciones ni reducciones considerables del rendimiento. Soporta lo que es trabajo continuo, es decir, si un nodo falla, los demás siguen trabajando normalmente, prestando el servicio para el cual fueron diseñados. Y trabaja a través de lo que es balanceo de cargas, tratando de equilibrar la cantidad de trabajo entre los diferentes nodos. En cuanto a sus desventajas ahora, tenemos por una parte que requiere de mucho más mantenimientos, ya que recuerden que no estaríamos trabajando haciéndole mantenimiento a un solo equipo, sino a un grupo de equipos, a un servidor y a la red que soporta esta infraestructura. De todas estas cosas debemos estar pendientes cuando trabajamos con el clúster. En el caso del servidor simple, el que se trabaja por escalamiento vertical, el mantenimiento es bastante simple. En segundo lugar, como desventaja, es mucho más difícil de configurar, ya que debemos usar, como dice por allí, aplicaciones especiales diseñadas para trabajar con clústeres o en este sistema de clúster, lo cual puede implicar grandes cambios en nuestras configuraciones. Requiere de una infraestructura más grande y más compleja, porque tenemos que albergar todo el conjunto de equipos y no solamente uno. De aquí pasamos a lo que sería el siguiente concepto. A pesar de que el escalamiento vertical no soporta de forma natural la alta disponibilidad, es posible habilitarla mediante una estrategia llamada failover. Aquí tenemos un modelo acerca de esto. Vamos a ver una pequeña explicación. Vamos a pedirle a Carpio. Carpio, ¿puede leer? Pareciera que no. Vamos. Sí, profesor, ¿me escucha? Ah, sí, sí, ahora sí. Ya, failover. Es la estrategia que consiste en que cuando el servidor falla, mediante el hardware se redireccionan las peticiones a un servidor secundario, que es un espejo del principal. Este servidor normalmente se encuentra en modo standby, espera, y solo se habilita cuando el equipo primario falla. De la misma manera, cuando el servidor primario se recupera, el equipo secundario vuelve a pasar a modo de espera. Bueno, entonces vean lo que significa esto. Simplemente, gracias por la lectura. Simplemente es el uso de un dispositivo de hardware, que sería este que tenemos aquí, que hace las veces de conmutador, el cual va a permitir que en caso de falla de nuestro equipo principal,
se active una copia espejo de él. Esta copia espejo por lo general va a mantenerse en stand-by, es decir, en modo de espera hasta que se produzca la falla. Cuando se produce la falla de este, el otro equipo se activa para asegurar la disponibilidad de la aplicación. Una vez que es resuelta la falla de nuestro equipo principal, el equipo secundario o auxiliar pasa nuevamente a modo de espera. Este es un concepto que ya ustedes deben conocer anteriormente. Lo único que les faltaba muy probablemente era conocer el nombre, la palabrita esa failover, que es un término en inglés. La escalabilidad horizontal ya sabemos que utiliza de forma natural el concepto de failover, ya que estos equipos que tenemos aquí, en caso de que alguno falle, los demás cubren su trabajo. Al haber varios nodos, es posible pasar la carga de trabajo al resto de los nodos activos en caso de que uno falle. Ahora bien, esto no garantiza una alta disponibilidad total, ya que si el servidor principal falla, es decir, el equipo que tenemos aquí arriba, puede echar abajo todo el clúster, por lo que también se puede utilizar un ambiente espejo de failover del clúster para garantizar la alta disponibilidad. Aunque es importante mencionar que esto solo lo hacen las empresas más grandes, ya que administrar dos clústeres completos es un verdadero desafío para la gente encargada del área de tecnología. Ellos deben sincronizar completamente cada uno de estos elementos del clúster para mantenerlos actualizados, y eso es un proceso bastante engorroso y complicado. Como sabemos, hoy en día las bases de datos son una parte fundamental de las empresas, y la falla de estas puede incluso detener la operación completa de las mismas, llevándolas a perder grandes cantidades de dinero. Es por eso sumamente importante tener en mente el escalamiento de nuestros sistemas y siempre tener un plan B en caso de que nuestros equipos fallen. Imaginemos, por ejemplo, la cantidad de dinero que perdería por hora si la base de datos de Amazon llegara a colapsar. Probablemente millones. Es por eso que debemos de estar preparados para escalar nuestras bases de datos. Bueno, vamos a ver aquí entonces una pequeña explicación resumida acerca de